Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte de esta clase o sesión de hoy, la sesión número 4, que piensa todo aquello que tiene que ver con la articulación entre poscolonial y decolonial y que busca plantear algunos incipientes conceptos y momentos de lo que se ha dado a llamar el giro decolonial, pero en relación con otras perspectivas y con otras teorías. Hemos segmentado la clase en tres zonas. Una primera zona que expuso ya el profesor Ruffer, donde recupera varios conceptos y cuestiones vinculadas con la inflexión postcolonial y particularmente algunas nociones como la de diferencia colonial, híbrides, mímesis, que van a aparecer de igual o de diferente manera en las propuestas de coloniales que vamos a empezar a ver hoy. La idea de esta parte de la clase es hacer una suerte de aproximación inicial, digamos, a qué es esta propuesta de colonial, qué implicancias tiene, cómo surgió en la primera parte de la clase, y una segunda parte de la clase donde focalizaremos algunas categorías o conceptos básicos que nos parecen fundamentales como aportes para pensar nuestros problemas y nuestros objetos, y donde además trataremos de pensar junto con ustedes o de plantear algunos de lo que nosotros creemos que son los límites de esta opción, o las zonas que todavía no están claramente resueltas, las zonas que nuestra propia labor también nos puede ayudar a desarrollar o a pensar desde otra perspectiva. Sí me interesa señalar, digamos, con algún énfasis, que la perspectiva postcolonial y lo que se conoce como el giro decolonial no son perspectivas disímiles ni separadas, sino que tienen muchos puntos en común, tanto en relación con sus preocupaciones y sus objetos, como en relación con ciertas interrogaciones en torno a la cuestión de la modernidad, de la colonialidad, de lo que mencionaba Mario, la colonialidad del poder, tal como lo plantea Quijano, también la colonialidad del saber, el locus de enunciación, el propio rol del sujeto que produce conocimiento. Entonces, lo que queremos plantear aquí es en este versus, en realidad no es un versus estrictamente, sino que es cuáles son las apuestas y cuáles son los puntos de contacto de estas perspectivas y por qué también puede hablarse de estas perspectivas como si fueran algo no exactamente coincidente, ¿sí? Y en términos de como cierta genealogía o mapa de configuración de los estudios decoloniales, sí me interesa enfatizar, digamos, un contexto específico, tanto temporal como espacial. Digamos que un primer momento, una primera apuesta de estos estudios decoloniales, que no se llamaban así en ese momento, pero que poco tiempo después van a empezar a ir en esta dirección, son los años 90 y ciertos encuentros auspiciados por universidades norteamericanas y por universidades latinoamericanas en Venezuela o en Colombia, por ejemplo, a la luz, digamos, de los intensos debates que la llegada de lo postcolonial a América Latina produjo, a la luz de también de ciertos agotamientos de la apuesta a los estudios subalternos latinoamericanos, ¿sí? Que primero, a principios de los años 90, constituyen un grupo eh, muy insidioso, muy vital, digamos, en su interrogación y en la puesta en escena de los problemas, las principales preocupaciones en las ciencias sociales y humanas en ese momento, y además pone en escena un montón de preguntas que nosotros recuperamos aquí, como la de la voz del subalterno, como la de la representación, como la del locus de enunciación, pero que terminan siendo poco productivos teóricamente, metodológicamente, y terminan también implosionando en sí mismo en una especie de suerte de eso, de separación de todo este grupo, donde diferentes miembros van hacia distintas zonas, ¿sí?
digamos que paralelamente a este proceso de cierto agotamiento en los estudios de la subalternidad en América Latina, empieza a tener cada vez más peso la reflexión en torno a los aportes postcoloniales y una reflexión que tiene mucho que ver con una de las principales críticas que desde América Latina se hizo a los estudios postcoloniales, que es la de pensar la colonialidad anclada en la experiencia latinoamericana, ¿sí? Y su contrapartida, la imposibilidad de pensar procesos de colonialidad en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo sin pensar el proceso de colonialidad y colonización americano a partir del siglo XVI, ¿sí? Entonces hay una primera separación, una primera crítica fuerte desde América Latina en relación con este debate, que no es un debate solo, digamos, territorial, ni cronológico, ni de periodización, sino que es un debate que tiene que ver con cómo se piensa la colonialidad, cómo se piensa el proceso de colonización, cómo se piensa la modernidad, cómo se piensa Europa y América en relación con ese proceso de modernidad, qué es necesario para que la modernidad y la colonialidad como tal ocurra en el siglo XIX, cuánto de un proceso previo y muy complejo que tiene lugar en América Latina incide en los procesos coloniales posteriores. Entonces, a partir de estas idas y vueltas, digamos, retomando elementos de los estudios postcoloniales, pero al mismo tiempo ajustando, digamos, las críticas, en torno a los años 90, fines de los años 90, principios del nuevo milenio, digamos, empieza a tomar como sentido, casi como una especie de toque de reunión intelectual, la pregunta por la colonialidad en América Latina y la apuesta por lo que luego se va a llamar el giro decolonial, es decir, otra manera de pensar, otra opción, digamos, que no se propone ser una teoría, que no se propone ser un método específico, luego vamos a volver sobre esto, porque en buena medida es uno de sus principales desafíos y también uno de sus principales límites. Decíamos esto porque van a aparecer ya aquí, entre fines de los años 90 y principios del 2000, en una serie de reuniones que tienen lugar, decíamos, en Estados Unidos, pero también en Colombia, auspiciadas por Duke, por ejemplo, auspiciadas también por Claxo, en cursos de posgrado, en seminarios intensivos para pensar cuestiones vinculadas con la modernidad, la reunión de ciertos personajes que habían estado pensando todas estas cuestiones, pero desde perspectivas disciplinares diversas, ¿sí? Los nombres que aparecen como con más énfasis en este momento y que se reúnen a pensar estas cuestiones de manera conjunta en estos años, incluyen nombres de filósofos como Enrique Dussel, ¿sí? Nombres de críticos literarios y semiólogos, semiólogos como Walter Mignolo, los aportes centrales de la noción del sistema mundo de Wallerstein, por supuesto los aportes de la sociología de Aníbal Quijano y toda esta discusión en torno a la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, que es una dimensión que va cobrando cada vez más importancia, y toda esta discusión en torno a la modernidad americana y la cuestión de la raza, ¿sí? A partir de estas reuniones se producen también algunas publicaciones fundamentales para pensar lo que serían los primeros momentos de este giro decolonial, ¿sí? Una de esas publicaciones, que justamente tiene que ver con Claxo y con una de las reuniones que auspicia Edgardo Lander, ¿sí? Que también es el compilador de este texto, se titula La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas, y tiene entre sus principales protagonistas y investigadores a Santiago Castro Gómez, a Fernando Coronil, a Enrique Dussel, a Arturo Escobar, a Walter Mignolo, a Aníbal Quijano, a Edgardo Lander, interrogando justamente las nociones de colonialidad, las nociones de modernidad, el vínculo entre América Latina y esas nociones, y poniendo en el centro de la escena un problema cada vez más fundamental, que es el de la colonialidad del saber.
¿no? Problema fundamental porque digamos que incide de manera directa en el lugar de enunciación de cada uno de estos críticos y en la producción de teorías de América Latina, y porque también está marcado justamente por este signo de, como decía Mario en el video anterior y en clases anteriores, esta idea de sí, pero todavía no, sí es posible producir teoría en América Latina, pero todavía no. Entonces, la teoría, el ensayo, el pensamiento se produce en Europa y en América Latina se produce, digamos, la materia prima, a lo sumo la ficción, la literatura, pero no el pensamiento. O lo que se produce no tiene la misma densidad ni la misma complejidad que el producido en la ex metrópoli o las ex metrópolis, ¿no? Entonces, contra esta tesis muy fuerte, que en realidad empieza a abonarse como tal ya desde el siglo XVI, es que se empiezan a debatir todas estas cuestiones vinculadas con el eurocentrismo, las ciencias sociales y cómo nuestra propia labor puede, incluso con la mejor de las intenciones, reproducir esa colonialidad del saber que en buena medida también impide producir categorías nuevas o diversas para pensar la experiencia latinoamericana. En ese sentido, también es importante otra publicación que tiene lugar por la época, un poquito después, en el año 2001, un volumen compilado por Walter Mignolo, que se llama Capitalismo y Geopolítica del Conocimiento, ¿sí? Que se publica en Buenos Aires, en la edición del Signo, y con el auspicio de Duke University, y que es un texto importante porque también constituye una suerte de llamado de reunión y de puesta en escena de un estado de la discusión de investigadores de diferentes perspectivas, diferentes genealogías, incluso diferentes academias, diferentes pertenencias. Desde un texto sobre eurocentrismo y modernidad de Enrique Dussel hasta un texto sobre el Magreb plural de Adelbekir Khatibi, o un texto sobre la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, o un texto fundamental que luego ha sido recopilado en otras antologías de Chakrabarty, Postcolonialismo y el artificio de la historia, quien habla de los pasados indios, ¿no? Menciono este volumen porque en buena medida inaugura una producción textual que continúa hasta la actualidad, pero también porque pone en escena las principales discusiones, también los límites, digamos, de las discusiones decoloniales, ¿sí? En un momento tan temprano como el 2001, es decir, casi 15 años atrás. Y esto también es importante porque esta producción de materiales en castellano, en América Latina, que también tiene que ver con la producción de ciertas publicaciones periódicas o revistas como Nepantla, que ponen en el centro de la escena estas discusiones, también constituyen algún modo incipiente, si se quiere, de discutir esa colonialidad del saber, de construir conocimiento contra esa colonialidad del saber, y además de romper las barreras idiomáticas que la hegemonía del inglés como lengua franca muchas veces configura también para la construcción del saber latinoamericano y para la difusión y la circulación de ese saber hacia otras lenguas, hacia otros territorios, hacia otras regiones, ¿no? Con el correr del tiempo y de los años, algunos nombres se han afirmado, digamos, como nombres fundamentales a los estudios decoloniales en América Latina, en el giro decolonial o la opción decolonial en América Latina. Yo voy a mencionar 2 o 3 simplemente y después vamos a ir y volver sobre ellos a lo largo de esta clase y de las próximas clases. El nombre de Enrique Dussel y sus diferentes nociones muy ricas, por ejemplo, de transmodernidad, de encubrimiento del otro para volver a pensar en la cuestión de descubrimiento, etc. El nombre de Aníbal Quijano, al que Mario hizo referencia, y que es uno de los insumos fundamentales del pensamiento decolonial, y que además, de manera como muy pionera, pone en el centro de la escena buena parte de los problemas y los conceptos que después se van a ir retomando en cada una de las zonas del universo decolonial.
el nombre de Walter Mignolo, que corriéndose, digamos, de una formación más crítica y muy fuertemente anclada al universo colonial latinoamericano, hace un movimiento de desplazamiento, digamos, hacia el presente latinoamericano y hacia esta opción de colonial, pero con una interesante perspectiva diacrónica, así que le permite recuperar textos como el de Wamampoma, que ya vieron un par de sesiones atrás, y recuperarlos críticamente, y también enfatizar todo lo que tiene que ver con la cuestión de la colonialidad del saber y la construcción, la conformación de un archivo eh, alternativo, para decirlo de alguna manera, americano, que es un problema que vamos a anunciar rápidamente hoy y sobre el que vamos a volver, por lo menos en 2 o 3 de las próximas sesiones, ¿no? Y en los últimos tiempos, digamos que formaron parte de esta opción ya desde sus inicios, pero han tenido cada vez mayor incidencia, mayor visibilidad en los debates decoloniales, los nombres de Zulma Palermo en Argentina y de Rita Segato, ¿sí? Que tiene trabajos sobre Argentina, sobre Brasil y que ha realizado un derrotero, digamos, muy interesante en diferentes zonas del continente y del pensamiento latinoamericano. Sobre todas ellas vamos a volver. Lo que yo quería era como plantearles una suerte de mapa, digamos, que también es un mapa de procedencia, ¿sí? De dónde viene cada uno de estos investigadores, por más que la opción de colonial proponga romper las fronteras de lo disciplinar, pero hay ciertas marcas de lo filosófico, de lo sociológico, de lo antropológico, de lo literario, de la crítica, que también van a de alguna manera incidir en las zonas a las cuales se les presta mayor atención en cada una de las perspectivas y los objetos que cada una de estas perspectivas pone en escena, sin pensarlos como objeto de estudio de una manera cerrada, anquilosada, positivista, para llamarlo de algún modo. No, las zonas, los objetos culturales, las dinámicas sobre las cuales cada uno de estos investigadores pone su atención a la hora de pensar y poner en funcionamiento esta opción de colonial, ¿no? Entonces tienen un amplio campo de estudios e investigaciones que se da en América Latina, tienen un momento histórico específico que tiene que ver con estos años 90, con la recepción de lo poscolonial y la crítica a lo poscolonial, tienen una búsqueda de otras dimensiones, tomando algunos elementos de lo poscolonial, coincidiendo en algunos elementos, pero enfatizando la inflexión de la experiencia americana, la colonialidad americana, la modernidad americana a partir del siglo XVI, y en ese sentido revisando el archivo continental, ¿sí? Revisando la idea misma de América Latina y sus transformaciones. Y tienen algunos nombres que organizan este mapa: Dussel, Quijano, Mignolo, Palermo, Segato, Castro Gómez, dijimos, Lander, entre muchos otros nombres, Grofogel, ¿sí? Que plantean desde diferentes miradas cierta renovación, digamos, en la aproximación teórica a los problemas latinoamericanos. Una vez dicho esto, es importante hacer referencia, digamos, a ciertos problemas que se presentan a la hora de organizar una sistematización de, perdón, de la opción de colonial, y que tiene que ver con una profusa producción de textos, debates, discusiones, encuentros, simposios, coloquios, cursos, que en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, digamos del 2010 en adelante, para poner una fecha, están ocupando buena parte del centro de la escena en la zona de las ciencias sociales y las humanidades, para decirlo de manera clásica, digamos. Y que en buena medida esta profusión produce también una cierta dificultad, digamos, para sistematizar todo lo que se produce a lo largo del continente y para
comprender cuál es la real incidencia, transformación que estas aproximaciones o que estas nociones pueden producir en las diferentes zonas o campos de estudio. El hecho de que sea muy profuso también ha incidido, digamos, en que se haya venido produciendo como cierta jerga decolonial cada vez más abundante, ¿sí? Quizás en la muy loable noción de intentar nombrar aquello que todavía no ha sido dicho o que ha sido dicho con nociones o categorías muy marcadas por la perspectiva eurocentrista, pero lo cierto es que más allá de la profusión nos encontramos con una profusa jerga que hace que a veces esta teoría, esta opción en realidad termine siendo un poco refractaria para quienes quieren ingresar en sus propuestas, ¿sí? Pareciera que hay que dar cuenta de una enorme cantidad de textos, publicaciones, aproximaciones, simposios, problemas, de una enorme diacronía, de una enorme extensión territorial y de una enorme cantidad de nociones antes de poder empezar a pensar algo en relación con esta opción decolonial, que sería una consecuencia indeseada de la opción decolonial, que justamente lo que busca es una, entre muchas otras cosas, una mucho mayor accesibilidad a la reflexión, al pensamiento, a la conformación de nociones, a una vía que escape a la afirmación esencialista eurocéntrica. Ustedes tienen varios textos que seleccionamos en el programa, como podemos haber seleccionado muchos otros, porque les decía, la producción es muy abundante. Un texto de Mignolo, un texto de Dussel, un texto de Catherine Walsh, un texto de Quijano y un texto ficcional, un cuento muy bello de José María Arguedas, El sueño del Pongo, sobre el que vamos a armar una actividad la próxima semana, pero que incluimos, además de por el cuento en sí, por el peso que tiene la figura de Arguedas en la reflexión de Quijano y en la construcción, la conformación de un archivo americano diferente, desplazado, alternativo, ¿sí? Es un personaje y una literatura que ha tenido un enorme peso en la conformación de algunas de las nociones fundamentales, no solo de Quijano, sino también de otro investigador crítico sobre el que después vamos a hacer alguna referencia, que es Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar, y su noción respecto de la heterogeneidad discursiva o enunciativa americana. Lo que yo voy a proponerles ahora es, a partir de la lectura de varios de estos volúmenes y de lectura diacrónica de varios de estos textos, algunos ejes centrales que reúnen, digamos, el pensamiento decolonial, o que definen al pensamiento de la opción decolonial, y que nos permiten hacer hincapié en cuáles son las principales preocupaciones, cuáles serían también los principales aportes, y empezar a pensar qué de esto nos puede servir a nosotros para nuestra propia preocupación o investigación. No son muchos, es un breve punteo. Vamos a iniciar con eso y en la próxima parte de la clase vamos a cerrar con este punteo, vamos a enfocar algunas de las perspectivas que Mignolo propone y vamos a avanzar un poco sobre 2 o 3 problemas o límites de esta opción decolonial para seguir pensando de aquí a todas las sesiones siguientes, ¿no? Uno de los ejes fundamentales en los que el pensamiento decolonial hace hincapié es en diferenciar el colonialismo de la colonialidad, algo que ya hemos mencionado desde nuestra segunda sesión, ¿sí? El colonialismo como una experiencia histórica específica y como una forma de dominación político-administrativa muy específica, que tiene un anclaje territorial, un anclaje temporal y ciertas diferencias de acuerdo con el momento colonial que esté pensando, y
una noción de colonialidad mucho más compleja y mucho más extendida, entendida casi como una matriz o un patrón de poder global, digamos, para decirlo con algunos términos que utiliza Mignolo, ¿sí? Que en realidad incluye, pero excede al colonialismo y que implica como cierto esquema de pensamiento y cierto marco de acción, cierta experiencia que se legitima, se ancla, se sostiene a partir de la afirmación de esta diferencia colonial que ya estuvieron viendo con Mario, y es una de las nociones centrales a la hora de pensar los problemas de la colonialidad y del pensamiento postcolonial, ¿no? En ese sentido, resulta fundamental la noción de Quijano de colonialidad del poder, ¿sí? Que en buena medida todas las investigaciones posteriores retoman, ¿sí? Toman como base, como ya mencionó Mario en la primera parte de esta sesión, colonialidad del poder que en realidad es una noción que Quijano va desarrollando a lo largo del tiempo, de sus investigaciones de los años 60 en adelante, pero que tiene un momento muy peculiar de consolidación como tal en 1992, en un volumen que se publica en 1992 y que digo que es muy especial porque tiene que ver con la enorme renovación que en torno a los estudios latinoamericanos se produjo en esas fechas, que tienen que ver, como veíamos en la sesión 2, con los festejos, celebraciones, discusiones, polémicas, debates en torno al quinto centenario. Y cómo volver a pensar la experiencia americana, la experiencia de la colonización y de la colonialidad en ese quinto centenario. En ese momento, en una compilación de Heraclio Bonilla, Quijano consolida su noción de colonialidad del poder, a la que define como un patrón, estoy citando, de poder que estructura el sistema mundo, donde trabajo, subjetividades, conocimientos, lugares y seres humanos son jerarquizados y gobernados en el marco de operación de cierto modo de producción y distribución de la riqueza. ¿Sí? Aquí está, en esta noción de colonialidad del poder, que ustedes van a poder ver replicada en el texto que les dimos para leer y en muchos de los textos de Quijano posteriores, está, como señala también Eduardo Restrepo en un texto muy interesante sobre el pensamiento colonial, sintéticamente todos los elementos que definen esta colonialidad del poder, ¿sí? La estructura del sistema mundo, la conformación de la subjetividad, el conocimiento, el universo del trabajo, lo territorial, la jerarquización que está anclada en una racialización, como decía Mario, y una racialización del trabajo, y el capitalismo que se organiza, que es posible, digamos, en virtud de esta racialización de la fuerza de trabajo, que además tiene una contrapartida fundamental en las transformaciones simbólicas y culturales en la subjetividad, ¿sí? Es como una suerte de mancuerna que no existe la una sin la otra, ¿no? Transformación en la subjetividad, transformación en el universo específico, digamos, de la cotidianidad, del trabajo, del cuerpo, de la experiencia. En ese sentido, esta noción de colonialidad del poder, fundamental en los estudios decoloniales, entronca de manera central con otra de las perspectivas ampliamente compartidas, que es la de la colonialidad como lado oscuro de la modernidad, ¿sí? Esta noción, en realidad, se la debemos en buena medida a los trabajos en torno a la crítica literaria colonial latinoamericana de Walter Mignolo, que en 1995 publica un libro fundamental en los estudios coloniales, pero también decoloniales, que se llama
El lado oscuro del Renacimiento, The Darker Side of the Renaissance, que lo publica por Duke, la universidad en la que él trabaja, y que luego de un importante análisis de textos coloniales latinoamericanos, donde el texto de Guamán Pumá ocupó un lugar central, pero también los códices mesoamericanos y los mapas, la cartografía, con la cual se mide, se mensura y también se segmenta y se coloniza el espacio americano para luego o inmediatamente conquistarlo. A partir de esta lectura muy interesante, muy profusa, muy prolífica, lo que sostiene la tesis central de Mignolo es que el lado oscuro del Renacimiento, y luego va a ser el lado oscuro de la modernidad, es la experiencia colonial y es la colonialidad americana. Nada de la modernidad europea, entre comillas, habría sido posible sin su contracara imprescindible, necesaria, en términos económicos y en términos simbólicos, que es la experiencia de la colonización, de la conquista, de la colonialidad sobre América. Y esta idea también se vincula con otra idea fundamental a la que en esta primera versión del texto Mignolo no cita directamente, pero que después va a retomar, que es la noción de la colonización de lo imaginario, que es el título de un bellísimo libro de un historiador francés, Serge Grusinski, que se publica también por primera vez en el año 93 en francés, y un poco después en castellano por Fondo de Cultura, y que analiza muy puntualmente lo que serían como las estrategias de colonización, organización, ordenamiento, respecto de el universo imaginario autóctono, ¿sí? Y para decirlo rápidamente, porque no hay un solo universo imaginario autóctono, sino que hay una enorme multiplicidad. Y cómo el discurso, la escritura, el alfabeto, el mapa, la cartografía, el discurso legal, ciertas tradiciones discursivas, el discurso histórico, al ingresar, segmentar, transformar, pensar, ordenar de otra manera el universo americano para comprenderlo y para conquistarlo, también termina produciendo una suerte de colonización del espacio simbólico, que es condición sine qua non para que la experiencia de la colonización primero y la colonialidad después sean posibles, ¿no? Entonces, colonialidad del poder y colonialidad como lado oscuro de la modernidad, que hacen referencia justamente a esta mancuerna, esta condición sine qua non de lo moderno en relación con la experiencia de la colonialidad americana. En ese sentido, hay otro eje, digamos, en el que coinciden los estudios decoloniales, muy deudor de estas dos dimensiones anteriores, que es el de la problematización de los discursos eurocentrados respecto a la modernidad, ¿no? Algo que ya mencionó Mari muy bien en sus sesiones anteriores sobre la poscolonial, ¿sí? Esta modernidad incompleta, esta modernidad sí pero no todavía, esta modernidad siempre adjetivada, una modernidad siempre calificada de alguna manera a la hora de pensar la modernidad americana y de alguna manera peyorativa, incompleta, periférica, marginal, siempre planteada en el lugar de la falta, ¿sí? Esto sería un punto importante de conexión, digamos, entre el universo colonial y el universo postcolonial, y sería un punto importante de la propuesta en términos de descolonizar el saber que la opción de colonial lleva adelante, ¿sí? Justamente llamar la atención respecto de esta fuerte impronta
eurocentrista en la definición de la modernidad, llamar la atención respecto de la trampa de la modernidad incompleta o periférica americana, para pensarlo en este contexto en particular, y volver a pensar la experiencia de la colonialidad como necesaria para esta modernidad y la experiencia de la modernidad como también un modo específico de colonización, no solo del territorio, no solo de los sujetos, sino también de las subjetividades y de lo imaginario. Y en ese sentido, y aquí también hay un punto importante de contacto con la perspectiva postcolonial y con, sobre todo, me animaría a decir, las apuestas de Chakrabarty en ese libro fabuloso que Mario ya citó profusamente, que es Al margen de Europa, ¿sí? Que implica justamente volver a pensar críticamente la noción misma de Europa, la experiencia europea, la idea de Europa como origen de la modernidad, justamente para sacar del centro de la escena estas ideas esencialistas, puesto que no hay un origen, puesto que Europa no es el origen de esta idea de la modernidad, no puede serlo, puesto que no hay una idea del europeo unívoca, homogénea, esencialista, como no la hay de lo americano, ¿sí? Sino, y en cambio, digamos, comprender a Europa como una zona, una dimensión fundamental de este sistema mundo al que hacía referencia Wallerstein y que retoma Dussel a la hora de pensar la experiencia americana del siglo XVI, XVII y un poco más adelante, ¿no? En ese sentido, todas las categorías deudoras de este ideal europeo, del eurocéntrico, de la modernidad eurocéntricamente marcada, son puestas en duda. Son cuestionadas, ¿sí? La idea de lo local, de lo global, la idea de la temporalidad lineal, la idea de una sola temporalidad, la idea de la territorialidad, la idea de que luego va a llevar a ciertas nociones de nación. Todas estas nociones o categorías con las que estamos acostumbrados a trabajar son puestas en cuestión a partir de cuestionar la colonialidad del poder, la colonización de lo imaginario, la colonialidad como lado oscuro de la modernidad, el discurso eurocentrado y eurocéntrico respecto de la modernidad, ¿no? Estos serían como elementos centrales. Vamos a dejar por un momento esto aquí, voy a cortar un momento y voy a retomar en una segunda parte del video para que además no sea tan pesado, vamos a subirlo como más rápidamente a la página, para entrar un poco más puntualmente en algunas inflexiones vinculadas con la colonialidad del saber y con las propuestas de Mignolo en torno a nociones como la de desobediencia epistémica o pensamiento fronterizo, que son nociones interesantes a la hora de pensar nuestra propia práctica como investigadores. Así que enseguida volvemos en el próximo video.